Atención. Este programa no promueve ni justifica el consumo de sustancias no reguladas, la venta o distribución. La información que compartimos busca comprender, educar y debatir de manera responsable, sin alentar prácticas ilegales o peligrosas. Perfecto. No, ¿sabes que no tengo forma de introducir los programas igual? O sea, empieza así. Yo empiezo nada, así, sí, claro. me gusta empezarlo como sea. Bueno, vamos entonces. Bueno, estoy igual con Fer. ¿Cómo es tu apellido, Fer? Mendoza. Fer Fernando Mendoza. Que tenés una historia larga, o sea, por lo menos varios títulos o varias carreras hechas. Tengo una trayectoria académica interesante. Bueno, empieza todo desde bastante chico, siendo muy curioso. ¿Sí? Terminaba las clases y me ponía a hacer algún tipo de curso, taller, desde la curiosidad, ¿no? O sea, me acuerdo que, no sé, todavía estaba en el colegio y apareció un taller de reparación de audio y video en un colegio que ya no existe. Sí. Y bueno, yo fui con la premisa de decir, bueno, me voy a encontrar con gente de mi edad ahí, con idea de aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque Sí. de chico desarmaba todo, lo Es volvía... re interesante desarmar las cosas cuando es chico. Es re divertido. Es re divertido. Desarmar cosas, explotar cosas también. Sí, obvio, me quedé electrocutado varias veces. ¿Posta? Sí. Pero bueno, desde el desconocimiento, ¿no? Y bueno, ahí aprendí, digamos, un poco de la electrónica desde chico. Hice un colegio técnico también, técnico en electrónica. Después me puse a estudiar la carrera de ingeniería en electrónica. Terminé esa carrera. Trabajé muchos años en la docencia, en la industria. Industria de todo tipo. Sí. Farmacéutica, petróleo, minería. O sea, trabajaba para una empresa donde prestábamos servicios para distintos tipos de laboratorio que trabajaban con distintas cosas. Claro. Después decidí, a través de los conocimientos que me dieron los hongos, de que lo que estaba haciendo tal vez no era lo que más quería hacer en esta vida. Uh-huh. Y dije, ¿por qué los hongos me están dando estas señales? Pero para vos ya consumías hongos en ese momento. No. Todo empezó en la pandemia. Ah. Un amigo me dijo como, che, tengo algo que quiero que pruebes. Y yo dije, bueno, es una persona de súper confianza, la verdad que uno de mis mejores amigos. Y dije, bueno, vamos a ver, si él lo está diciendo, Vamos a por creerle. algo será. Claro. Es mi mejor amigo, escuchame. Tal cual. Bueno, ahí tuve mi primer acercamiento con los honguitos. Estamos hablando en este momento de hongos psilocibes. Sí, claro, un viaje más psicodélico por ahí. Claro, tal cual, de eso se trata. Y bueno, ahí me despertó un montón la curiosidad sobre el reino fungi, que no nos los enseñan en ningún lado. No, y es en muy el amplio colegio encima. nos enseñan, claro, lo que es el reino vegetal y el reino animal. Y dentro del vegetal hay hongos y punto. Y ya está. Tal cual. Bueno, el reino fungi es muy interesante, o sea, de hecho sin ellos no podríamos vivir porque son los encargados de descomponer toda la materia orgánica que ya no sirve más, o sea, es parte del naturaleza muerta, claro, tal cual. Entonces, a través de los hongos, toda esta materia orgánica que ya no se utiliza más, se degrada y vuelve a ser fértil para lo que es el reino vegetal. Bueno. O sea, son descomponedores, pero al mismo tiempo generan vida. Exactamente. O sea, es como que terminan el ciclo y lo vuelven a iniciar. Exactamente. Ellos se ocupan de renovar esa materia para un nuevo uso. Claro. Bueno, dentro del mundo fungi hay un montón de tipos de hongos distintos. Hongos comestibles, hongos adaptógenos, hongos alucinógenos, hongos muy venenosos, hongos que absorben la radioactividad, hongos que degradan el plástico.
y un montón de otros hongos que se le están descubriendo propiedades con investigaciones y desarrollos. Bueno, quiero aclarar que no quiero profundizar en temas tan de investigación por una cuestión de que estamos acá para bajar la data científica y de investigación para personas que no tienen idea de qué se trata esto, ¿no? Hablar en criollo. Hablar en criollo, hablar en criollo, exactamente. es la idea. Sí. O sea, la idea es bajar la data para que todos puedan entenderla. Yo tampoco tengo mucha noción de eso, así que para eso estás. Perfecto. Hay que desasnar las dudas. Buenísimo. Bueno, dentro de mi desarrollo profesional fui docente muchos años, empecé de chico también, terminé el colegio. ¿En universidades o dónde hacías docencia? Empecé cuando terminé el colegio y empecé, digamos, el curso de ingreso y las primeras materias. Daba clases en la casa de mi tía Laura, que la amo. Ella fue la que me introdujo lo que es la docencia. Toda la parte pedagógica. Toda la parte pedagógica, como que de repente ella es docente, da clases particulares en la casa y me decía como tengo muchos alumnos, así que vos vas a dar matemática, física y química, que yo de física y química no sé nada. Ah, bien. Y yo dije como, bueno, está bien, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, encontrar la manera pedagógica de hacerle entender a la otra persona de qué se tratan las cosas. Por más de que no entienda, un método, otro método, hasta que la persona, digamos, incorpora los conocimientos que uno quiere transmitir. Bueno, después empecé a dar clases en universidades, di clases en la Universidad Austral, actualmente doy clases en la Universidad de Morón, todo referido a lo que es la ingeniería en electrónica. Bien. Así que bueno, digamos, es un rubro que me apasiona, me gusta, pero actualmente no me dedico más a lo que es la industria, al menos por el momento. Claro. Bueno, eso digamos en cuanto a lo que es la ingeniería. Después de conocer los hongos y todo eso, dije, bueno, necesito aprender más. Ahí fue donde me puse a estudiar una diplomatura en cannabis, enteógenos y política de drogas. Okay. Primero para conocer, segundo para ver, digamos, cómo estamos a nivel político y a nivel normas sobre todo lo que son regulaciones de sustancias. Y bueno, ver, digamos, también cómo es que funciona. Sí, conocer, ¿no? cómo hace en profundidad todo ese tema. Claro, pero ¿cómo diste con esa diplomatura? Digamos, ¿cómo llegaste a decir, che, voy a estudiar esto? Preguntando se llega a Roma. Claro. Bueno, empecé, digamos, en una expo cannabis, tomando un taller que se daba sobre hongos y psilocibina y un marco regulatorio. Esa fue mi primera aproximación. Ahí, digamos, conocí gente profesional, psicólogos, psiquiatras, abogados que tratan el tema. Y una de estas personas, Nayara, me dijo de que había una diplomatura en la Universidad de Quilmes. Y ahí fue donde dije, este es mi camino. Así que me puse a estudiar eso. Ahí aprendí un montón de cosas. Tengo, digamos, intercambios continuos con colegas de distintos tipos de ámbitos, ¿no? Ya sean abogados, psicólogos, psiquiatras y otros ingenieros, donde hacemos sinergia de data, ¿no? De un montón de data distintas, como, che, mirá la investigación que apareció, che, mirá, ¿por qué no probás el medio de cultivo? Hacelo así, asá. Tienes un montón de feedback por todos lados. Un montón de feedback de todos lados. Te da la capacidad como para poder expandir también lo que estás haciendo en distintas áreas y llegar. Bueno, claro, hasta el momento ese tenía, digamos, conocimientos. Claro. Me faltaba, digamos, toda la parte práctica. Cuando empecé a incursionar con el tema de mi proyecto, dije, bueno, me falta un montón de otra data, digamos, claro. Toda la parte práctica. Ahí fue donde comencé una diplomatura en gestión en laboratorios para ver, digamos, cómo es la manipulación de los instrumentos, cómo se hace la esterilización. No es lo mismo un área séptica que un área esterilizada, los distintos tipos de manipulación de tanto instrumentos como instrumental, claro. Material de vidrio, bueno, sustancias peligrosas, como, no sé si es una reacción química, cómo detenerla, etc. Así que estamos en proceso continuo de desarrollo y aprendiendo cosas. Eso está bueno, en realidad creo que siempre estás como aprendiendo cosas y evolucionando en eso.
Sí, soy una persona muy curiosa, me gusta mucho aprender, soy mucho de la escucha activa y de observar. Yo creo que de ahí también se aprende un montón. No soy tanto del cine, películas y series. Si veo algo de eso, es de algo que realmente me interesa o que me deje algún tipo de contenido, ¿no? Que te sirva para lo que te gusta. Tal cual. Otra cosa que destaco es que, digamos, me considero una persona súper sociable y divertida y que a veces hace como un contraste muy grande, decir como, che, qué persona dedicada, qué persona culta con algunas cosas y cómo mantenés, digamos, una vida tan social y todo. Es como que se puede ser divertido y, digamos, ser ñoño al mismo tiempo. Recontra. Sí. Porque de todos se aprende algo, o sea, siempre hay algo que te llevas de la otra persona. Así que bueno, digamos, eso es, digamos, como cerrando un poco la parte académica, ¿no? Bien. Entonces hiciste, o sea, vos sos ingeniero electrónico. Ingeniero en tenés electrónica. la diplomatura en cannabis enteógenos. Y política de drogas. Y también la diplomatura en gestión en laboratorios. Gestión en laboratorios. Sí. Bien, o sea, sos bastante completo. Sí, bastante versátil con muchas cosas, ¿no? Vos decís, pero ¿qué tiene que ver la ingeniería en electrónica con los hongos? Bueno, ¿cómo te lo explico? Porque en principio no tiene como una correlación clara, pero... No, pero si vos prestás atención, todo lo que nos rodea de alguna manera tiene electrónica. Entonces, ¿cómo aplico yo la electrónica en el laboratorio y todo eso? Bueno, automatizo los sistemas, utilizo sensores donde tomo las temperaturas, las humedades, el pH, la cantidad de dióxido de carbono por parte de... bueno, no importa, no vamos a entrar en detalles, pero utilizo muchos sensores y a través de esos sensores yo puedo generar un ambiente adecuado para cada uno de los hongos que cultivamos. Claro, porque a todo esto vos tenés un emprendimiento. Exactamente, bien, sí. Que se llama Fungicultores. Exactamente. Porque tiene la U en el medio para el Instagram. Claro, no es fungicultores, sino que es fungicultores. Claro, exactamente. En este momento nos estamos ocupando de la producción de distintos tipos de hongos, investigándolos también, o sea, tenemos... armé como un equipo interdisciplinario en este tiempo desde que arranqué con el proyecto, donde cada uno se ocupa de una parte, digamos. Tengo psicólogos, psiquiatras y médicos que hacemos sinergia y trabajamos con las distintas medicinas que podemos adoptar de los hongos. Claro. Entonces, yo soy ingeniero, tengo el psicólogo que hace el acompañamiento terapéutico para terapias con microdosis. Bueno, ahí tenemos a Raúl, a Dagmar, a Flor, que les mandamos un saludo. Un saludo. Y después tenemos en este momento a Sol, que ella es una médica que trabaja con medicina ayurveda, que la ayurveda, digamos, es una medicina que viene de Occidente, que es muy milenaria, y, digamos, también trabaja en lo que es el equilibrio del cuerpo de acuerdo a lo que nosotros consumimos y nos alimentamos. Claro. Porque básicamente nosotros somos lo que comemos, ¿sí? Bien. De acuerdo a lo que comes, o sea, se dice que tenemos 2 cerebros en nuestro cuerpo. No sé si sabías. No, el cerebro en la cabeza y después... Y después tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es el encargado de absorber todos los nutrientes que nosotros ingerimos que se degradan en nuestro estómago. Entonces, de acuerdo a lo que ingerimos, es lo que nuestro cuerpo va a absorber y eso es lo que después manda a los distintos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo nos alimentamos, también va a ser cómo nos sentimos. O sea, aparte de un psicólogo, también tengo que tener una médica de ayurveda. Ayurveda. Sí, no, o sea, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la parte mental y otra cosa es la parte física de cómo nos vamos sintiendo en el día a día y cómo vamos a ir evolucionando. O sea, la idea es encontrar un equilibrio entre las dos cosas. La idea es encontrar un equilibrio. Te resumo un poquito, la medicina ayurvédica lo que hace es identificar, en base a doyas que se llaman, que son, digamos, 3 categorías donde pueden entrar nuestro cuerpo.
de acuerdo a nuestra anatomía física, de acuerdo a cosas que nos gustan o no, si toleras el frío, si no toleras el frío, si te gusta levantarte temprano o no, si te cuesta ganar de peso o no. Bueno, de acuerdo a esas cosas, uno va entrando en esas categorías y de acuerdo a esa categoría, lo estoy resumiendo, ¿no? Sí. De acuerdo a esas categorías donde uno entra, es el Lo que te tipo de corresponde. alimentación que vamos a tener. Bien. Se dice que nosotros tenemos como una pequeña llamita en nuestro estómago, Ajá. que si le echas agua la apagás y si le echas nafta te prende fuego. La idea es que todo lo que comamos, o sea, lo que nosotros alimentemos ese fuego, sean cosas que nosotros necesitamos para evitar de que o el fuego se apague o que nos prenda fuego. Entonces, ok. de esa manera es donde se busca el equilibrio y también a través de los honguitos adaptógenos nosotros podemos equilibrar ciertas partes que nos pueden llegar a costar un poco más. Hay un montón de medicinas que al mismo tiempo están como congeniando entre sí y que pueden como armar un balance general del cuerpo y el estado. Totalmente, aparte todo esto es algo natural que viene de la tierra, Sí. es ancestral y que se usó durante miles de millones de años porque no existían farmacéuticas cuando la gente recién estaba evolucionando, Claro. ¿no? Como encontrando cosas. Plantas ahí. No existía la penicilina, las medicinas se hacían a través de un chamán, a través de rituales, con lo que tenían en el entorno, de acuerdo a la flora y la fauna del lugar, eran los rituales y las cosas que se armaban y de esa manera curaban a la gente, ¿no? Su farmacia era la tierra. Exactamente. O sea, no quedaba otra. Hoy en día con la medicina tradicional se perdió un poco todo eso. La idea es como volver a conectar con esa parte de la naturaleza, la Pachamama, que tanto nos da y hoy en día no le estamos dando la atención que se merece. Es que encima es muy contradictorio que nosotros que venimos de ahí, de la nada, estemos tan desconectados. Como que de alguna forma algún ente mayor, ¿viste? Nos quiere correr un poco de esa forma de conexión. Que es un poco de lo que hablábamos antes de cómo, por ejemplo, hoy en día ya no se le da tanta bola a métodos naturales y que en su momento eran tan ancestrales, pero que están suplantados por químicos, pastillas, píldoras, que las fabrica alguna empresa farmacológica, que al mismo tiempo, bueno, hablamos de esto de que generan la enfermedad para también darte la cura, o sea, es un mundo, por lo menos un monopolio que nos quiere correr de lo natural y de lo del acceso, digamos, público, o sea, cualquiera puede cultivar si quiere. Sí, totalmente. Esto es una medicina que crece en la tierra. Podés ver cualquier video y podés hacerlo en tu casa sin ningún tipo de problema. Hay un montón de documentales en Netflix también que hablan sobre que avalan esto. un montón, sí. Bueno, yo creo que a través de esos documentales fue donde se generó este boom y esta manera de ver un reino que antes no existía o no se lo tenía en cuenta, ¿no? Sí. Las farmacéuticas también pasan un poco, digamos, a reducir una medicación para algo específico. Claro. No sé, de repente, no digo que esté mal, pero tenés una infección, tomás antibiótico, te curas de eso, pero tenés que tomar un protector gástrico porque los antibióticos y el protector gástrico después te hace no sé qué y después tenés que tomar otra cosa. O sea, es como que es un ciclo vicioso en el cual Sí. no parás de meterte medicación, hablando, digamos, por una simple infección que puede ser, no sé, una lastimadura que de repente se te infectó, ¿no? Y capaz Claro. que con algo natural podés tener un mismo resultado sin La necesidad de ir intervenir comprando. tanto tu sistema. Claro, sí. Vamos a frenar el tema de Dale. hongos para entender bien qué es, de dónde viene, qué hace. O sea, vos me hablabas de que tenemos todo lo que es el reino fungi. Sí. Bien, ¿qué es el hongo? Para entender bien, ¿qué es un hongo? Porque yo ponerle por ahí tengo el champiñón, lo que lo como en una salsa con fideos. Pero hay un montón de otros tipos de hongos. Hablábamos que eran descomponedores naturales que al mismo tiempo daban proceso a que se reinicie el ciclo natural. Bien. Pero ¿qué otros tipos de hongos hay? Mira, hay distintas categorías donde se pueden clasificar a los hongos. Dentro de los más conocidos tenemos, digamos, los hongos comestibles, el champiñón, el de pino, entre otros. Después tenemos los adaptógenos.
los hongos adaptógenos tienen propiedades que tienen beneficios para nuestra salud. Bien. De acuerdo al hongo, es la característica que nos va a dar esos beneficios. Después tenemos los hongos que se le dicen comúnmente alucinógenos, que son los Psilocybe cubensis. Ese es, digamos, como el nombre científico. Eso es lo que te generan más la parte psicoactiva. Claro, exactamente. Eso es lo que producen, digamos, más conocidos como los viajes de hongos. A partir de cierta cantidad se considera una macrodosis, que es normalmente arriba de 1 gramo de hongo. Bueno, y esto genera, digamos, ciertas alteraciones a nivel químico, sensitivo, que, bueno, digamos, tienen muchos beneficios más allá del viaje, que, digamos, no creo que sea algo malo, sino que es algo que todas las personas deberían experimentar con ciertos cuidados, ¿no? Porque no todo el mundo está en condiciones de consumir hongos. Sí, entonces, cierta conciencia. Cierta conciencia sobre esta medicina también. Pero, digamos, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, te cuento así a grandes rasgos. Sí. Cuando uno consume en macrodosis la psilocibina entra al cuerpo, se absorbe por el intestino grueso. Ahí pierde una cadena molecular de fosfato, convirtiéndose en psilocina. La psilocina es capaz de atravesar la tercera corteza del cerebro, llegando, digamos, a la red neuronal por defecto, que, digamos, es lo que tenemos todos adentro, donde la red neuronal por defecto maneja distintas partes de nuestro cuerpo, no sé, okay. La parte cognitiva, la sexualidad, la temperatura, la parte motriz, la parte anímica. Esa red neuronal por defecto, cuando entra en contacto con la psilocina, se reduce, generando interconexiones de neuronas que antes no se estaban tocando entre ellas, y eso se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad lo que hace es abrir la conciencia de las distintas partes de nuestro cuerpo y hacia el entorno, generando también una disolución del ego, es decir, de que todos los problemas que vemos bajan a un nivel más terrenal y decís como, ¿por esto me estaba haciendo problema? Claro. Como que lo empezás a ver desde otra perspectiva. Exactamente. Bueno, dentro del viaje también hay como distintas etapas, donde hay una parte de autoconocimiento, una parte donde se vuelve más visual, sirve mucho, o sea, se utiliza en ceremonias porque esto realmente baja un montón de data. Tengamos en cuenta de que el hongo crece del micelio. El micelio sería el hongo propiamente dicho que crece por debajo de la tierra. Bien. De una manera media radicular, como si fuesen las raíces de una planta. Claro. Esas como raíces se llaman hifas, que sería como el intestino nuestro que va absorbiendo la materia, la materia orgánica que ya no tiene no pertenece más al reino natural, sino que vegetal, sino claro, está en descomposición. Okay. Entonces las hifas lo que hacen es absorber, digamos, la materia desde ese lado. Bueno, dicho esto, una vez que crece, digamos, lo que es el micelio y se nutre, la manera de reproducirse del hongo es sacando un cuerpo fructífero, que es, en España se le dice seta, nosotros le decimos hongo igual. El tallo que vemos afuera. Exactamente, sale un tallo con un sombrero, que eso se recolecta en un momento particular del hongo, o sea, cuando llega a su punto de maduración, tenemos lo que es la cabeza del hongo y abajo trae un velo que es como una telita. Cuando esa tela empieza a desprenderse, de ahí empiezan a eliminarse las esporas del hongo que vendrían a ser como las semillas de la planta. Ah, mirá. Esas esporas salen, vuelan en el aire porque tienen un tamaño muy microscópico, entonces vuelan en el aire y, digamos, se esparcen por el lugar, exactamente. Y eso que, digamos, cae en la tierra y genera de vuelta todo lo que es el micelio. Claro, empieza el proceso de vuelta, empieza el ciclo de vida de nuevo, donde, digamos, cae la espora en un lugar determinado con las condiciones climáticas, porque el hongo no crece todo el tiempo. Y cada hongo crece en su lugar distinto. Cada hongo, claro, hay hongos que crecen en cortezas de árboles, otros crecen sobre fibra de coco, bosta de caballo, bueno, otras cosas. El cucumelo puede ser que nace del...
Claro, de el la bosta. cucumelo, que es el Psilocybe cubensis, digamos, tiene distintos tipos de sustrato donde de ahí absorbe los nutrientes que necesita para crecer, que puede ser bosta de caballo, paja, fibra de coco, Mirá. algunos lo hacen sobre vermiculita con otros ingredientes que le meten ahí adentro para que crezca el hongo, ¿sí? Mirá, ok, entonces están estos hongos que, digamos, siempre crecen todos de la misma forma. O sea, todos nacen igual, tienen el mismo proceso, tanto los comestibles como los adaptógenos y los psilocibe. No. Cada Todos uno- tienen su temperatura, su humedad y el medio en el que crecen. Por ejemplo, el reishi es un hongo que crece sobre maderas duras y en forma de gírgola. La melena de león es como un tubérculo, algo que sale de Sí, también parece de un una- tronco y tiene una textura que si vos lo ves parece la melena del león. O sea, es como Más suave, como si fuese pelaje. pelo. Exactamente, sí. Mirá, La tremela, por ejemplo, que es otro hongo, es un hongo parasitario de otro hongo. O sea, vos primero tenés que cultivar un hongo para después parasitarlo y que la tremela crezca sobre ese otro hongo. mirá, ok, hay hongos Cordyceps. sobre hongos, un tipo mamushka de hongos. Claro, Mirá. el Cordyceps seguramente lo habrás escuchado, lo habrás visto en la Sí, serie un de Last montón. of Us, Sí, donde hacen a la gente zombie. Bueno, en algunos... o sea, existe uno que es el Cordyceps militaris, que crece en alta montaña, como 4.000 pies de altura sobre el nivel del mar, que parasita de alguna manera a insectos y los lleva a lugares donde después el hongo utiliza el cuerpo del insecto para crecer. Una Mirá. cosa de locos. mal. O sea, Acá el eso hongo no lo- controla el insecto. Sí. Como que invade de alguna manera la parte Nerviosa. del hongo, del insecto y hace que crezca. Pero Sí. no ponen un humano, no lo puede hacer. Eso. No. Sí, me imagino que hay un montón de barreras en el No, medio ya que estaríamos todos contaminados. todos zombies. por ahí nos controla un hongo gigante y no lo sabemos. No lo sabemos. No lo Hay sabemos. que seguir investigando un poco. Ok, entonces estos son los hongos psilocibe. O los hongos en Hablamos general. un poquito en general, En digamos, general. de dónde crece cada uno de Ok. los hongos. O sea, los hongos psilocibes, bueno, lo que te decía, se utilizan tanto en macrodosis como en microdosis. En microdosis. ¿Qué es la microdosis? Tal vez me preguntarás, o la gente que nos Sí, está escuchando. Es que creo que últimamente se viene como nombrando mucho el tema de las microdosis de hongos. Claro. Tomó mucho revuelo a raíz de estos documentales y un poco que se dé a conocer esta nueva forma de ¿cómo sería? Una alternativa, una medicina alternativa que está en la microdosis. Pero, ¿qué es? Como decías. Bueno, para tener en cuenta, a partir de 1 gramo de hongos uno ya puede tener un viaje psicodélico o un viaje de hongos que se le dice un trip. Digamos, de acuerdo a la cantidad de hongos es la intensidad del viaje que vas a tener. Bien. Pero hablando de microdosis, lo que se consume es 1/10 parte de eso mínimo que necesitas para hacer un viaje de hongos. Es decir, Ok. que si con 1 gramo vos tenés un viaje de hongos, Con la 100 microdosis miligramos. va a ser 100 miligramos. Bien. Hay distintos tipos de protocolo, tienen muchos beneficios. A diferencia de la macrodosis, la microdosis no tiene ningún tipo de efecto alucinógeno. Es decir, de que vos vas a tener un día común y corriente sin ningún tipo de alteración En la percepción. en la por ahí. percepción de las cosas o, digamos, física o mentalmente. Bien. Pero, digamos, ¿cuáles son los beneficios que nos dejan? Bueno, varios de esos beneficios son, por ejemplo, bajar los pensamientos rumiantes, te conecta más con el aquí y ahora, como de repente, no sé, estás tomando un café y sentís el olor del café, ves las hojas de los árboles y decís como, qué lindo contemplar todo esto que me rodea, que quizá uno en la vorágine de la rutina diaria lo pasa por desapercibido. Claro. Nos vuelve un poco más empáticos, nos conecta más con las emociones, con el entorno, con el entender quizá a la otra persona el por qué está como está o por qué me está tratando así, como que nos Hace más deshacemos permeables. un poco también de las cosas del entorno que nos rodean, que de repente, no sé, porque salió una noticia de que, no sé, subió bajo el dólar o lo que sea, a uno le afecta y dice como, pero si yo no puedo hacer nada con esto, Claro. tengo que seguir con mi vida, tal normal. cual. También te pone un poco más creativo, te conecta más con
esas cosas que nos gustaría hacer o que estamos haciendo y no terminamos de disfrutar. No sé, de repente encontrás un hobby, así como, che, quiero volver a tocar la guitarra o quiero, no sé, empezar teatro porque siento ganas de experimentar, ¿no? Y por el otro lado también nos muestra esas cosas que sabemos que están ahí Abajo y de la que alfombra. no nos estamos haciendo cargo, Ahí claro. va. O sea, abre un montón de registros en general. O sea, Exactamente. como o sea, que tu registro se amplía mucho. es una medicina que viene a mostrarnos cuál sería nuestra evolución. De hecho, hay, digamos, una teoría de que el ser humano evolucionó de Homo sapiens a sapiens sapiens a través del conocimiento de los hongos alucinógenos, ¿no? Porque genera esta neuroplasticidad, esta manera Claro, y de... este registro del todo registro el del cuerpo, de, no sé, de repente decís como, che, no quiero comer más esto porque siento que me está haciendo mal o no lo estoy tolerando, empezás de repente a cambiar algunos hábitos de tu vida, gente con la que te juntás que decís como, che, mirá, esta persona tal vez no me está aportando nada o al revés me está trayendo problemas o este trabajo quizá no es el que yo estoy necesitando o estoy para otra cosa. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Por eso nosotros siempre recomendamos de que las microdosis sean acompañadas por un profesional de la salud, ya Sí. sea médico, psicólogo, psiquiatra, para hacer una integración mucho más eficiente de esas cosas que vamos a ir viviendo en el día a día, porque de repente nos pone más perceptivos y más permeables a las cosas. Hay que ¿no? ir desasnando un poco todos esos registros que estamos teniendo y como por ahí es mucha info de una, como ir, bueno, parte por parte para ver dónde afecta cada cosa o esto viene de tal lado. Exactamente. Entonces, digamos, es una medicina que viene de alguna manera a reemplazar a los psicofármacos. O sea, a diferencia de los psicofármacos, que la mayoría son inhibidores de cadenas proteínicas que tenemos en nuestro cerebro, la B1, B2, esto lo que viene a hacer es como ni siquiera estimular. Te termino de contar un poco de qué se trataba esto, ¿no? Sí. O sea, la psilocibina llega al cerebro en forma de psilocina y la psilocina tiene... la molécula de psilocina es muy parecida a la molécula de serotonina y dopamina, que son las moléculas de felicidad que nuestro cuerpo genera. Serotonina es de felicidad, más conocida como la felicidad, y la dopamina más de lo que es el placer instantáneo. Exactamente. Bien. A diferencia de otro tipo de sustancias como el MDMA, entre otros, que esos los que, o sea, lo que hace esa sustancia es estimular a esas glándulas que generan estas moléculas de serotonina y dopamina. Esto al revés, como la molécula se parece, no es que estimula esas glándulas, sino que al revés, aporta serotonina de una manera natural sin necesidad de agotar a nuestros receptores y los a que lo nuestros producen. segregadores de dopamina y serotonina. Ah, ok. Entonces, al interactuar de esa manera, ya me estoy yendo un poco a nivel No, químico, ¿no? Pero es muy interesante. Al interactuar de esa manera, nosotros encontramos una calma, o sea, una paz, una tranquilidad. Estos pensamientos rumiantes se van, nos conectan más con el aquí y ahora, nos vuelven más empáticos, nos hacen encontrarnos a nosotros mismos con qué es lo que queremos para nuestra vida también, ¿no? Obviamente todo esto a través de terapia y un desarrollo personal muy importante, o sea, no es, bueno, me tomo la píldora y ya. No, y aparte creo que hay que tener como esto de voy a hacer esto con conciencia y me puede generar esto. Por es como hay supuesto. que tomarlo sabiendo y estando a disposición de lo que puede generarte el consumo de microdosis o en macrodosis de los hongos. Hay que hacerlo como, che, bueno, lo hago porque quiero ver qué hay, me quiero encontrar o quiero sentirme mejor de alguna forma un poco más natural, pero hay que estar a disposición. O sea, hay que estar a disposición. Yo creo que la mayor cantidad de estigma que tiene esto un poco es por estas leyes de prohibicionismo que hay y un poco por la desinformación, ¿no? Es decir, como, no sé, años anteriores el que fumaba un porro o consumía cannabis era un drogadicto, iba a robar y iba a terminar en la cárcel, ¿entendés? Sí. Y bueno, nada, a través de el cannabis
se descubrió que nosotros tenemos un sistema que se llama endocannabinoides a través de la planta, que tiene un sistema parecido que se llama fitocannabinoides, donde hay un montón de moléculas Que se complementan y tenemos parecidas. Pero bueno, y ya nos estamos yendo a otro tema. Bueno, pero es interesante, como decías, esto de que con el tiempo empezaron a censurarse o a verse de distintas formas las drogas que por ahí se van de forma natural, que es esto lo que vos me comentabas que habías estudiado más en la parte de la diplomatura de política de drogas, cómo con el pasar del tiempo se fueron dando estas prohibiciones y cómo empezaron a desregular y a, vamos a decir, como que se vea de otra forma todas estas drogas. Claro, bueno, en la historia del prohibicionismo se ven muchas de estas cosas. Por ejemplo, no sé, la historia de Papá Noel, el árbol de Navidad, los regalos. Se dice que, o sea, abajo de los pinos crece un hongo que se llama Amanita muscaria, que tiene propiedades de psilocibina, pero también tiene propiedades de ixosaxol, que son propiedades que nos envenenan de alguna manera. O sea, si vos comes un hongo, una Amanita muscaria, seguramente no la pases tan bien porque lleva un proceso antes del consumo donde uno le elimina estas propiedades tóxicas, que son tóxicas. ¿Y qué hace ese hongo? Las propiedades intoxicantes te vuelven un poco borracho. Okay. Es como que estás ebrio de alguna manera. No hay ningún tipo de documentación de muertes por consumo de hongos. No hay o sea, nadie murió por consumir hongos. A lo sumo que haya consumido un montón de otras cosas claro, más. Si yo me consumo 100 gramos gramos de hongos, seguramente... No, hay que consumir como 17 kilos de hongos ¿Para morir? Para morir, y estamos hablando de que una dosis alta de hongos es a partir de 5 gramos. Claro, o sea, ya los 5 gramos quedás loco. Claro, también es imposible conseguir esa cantidad de hongos y comérselos, o sea, porque... 17 kilos es un montón de hongos. Una producción larga. Sí. ¿Pero qué tiene que ver, pero el hongo este que me decías que nace abajo del pino con Papá Noel? Ahí vamos con eso. Bueno, ¿por qué? Porque abajo del pino crece el regalo de la sabiduría. Todo lo que es el micelio se conecta a través de las raíces de los árboles, de las plantas, y es una red neuronal con infinita cantidad de información. La red neuronal de la Tierra. De la Tierra, exactamente. Entonces todo eso trae mucha data a nuestro cerebro a través de los honguitos. Entonces el chamán iba a buscar los honguitos abajo del pino, y eso era el regalo que se le daba a la gente para que tenga, digamos, como una conexión ancestral con los dioses y bueno, digamos, la cultura que tenga ese tipo de... bueno, eso, la cultura de la gente en ese momento. O sea, ¿no? esa La como parte chamán y todo eso, se hacían muchos rituales y ceremonias y se utilizaba esta medicina para tener, digamos, una aproximación o una conexión con los dioses, ¿no? Bueno. O sea, el Papá Noel que nos dio Coca-Cola, nada que ver. Es medio trucho ese. Es todo invento del capitalismo. Exactamente. En realidad, el Papá Noel posta a posta daba hongos. Claro, era un chamán que generaba una ceremonia y bueno, iba abajo de los pinos a buscar digamos, los regalos para conectar con la sabiduría y con los dioses. Mirá. Bueno, lo mismo pasó con las brujas, que se las estigmatizaba y se las buscaba. O sea, normalmente a las brujas salían algunas noches de luna llena a hacer sus rituales y a consumir hongos, y bueno, ahí es donde las encontraban, digamos, en algunos estados de alucinación y bueno, eran ejecutadas porque iban en contra de los principios que habían en esa época, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco de la historia del prohibicionismo hizo de que nos estigmatizaran como sociedad con los distintos tipos de sustancias que existen, con los enteógenos, ¿no? El peyote, bueno, la mescalina, los hongos, el cannabis, se consideran sustancias peligrosas porque, bueno, también de alguna manera contrarrestan a lo que es la industria farmacéutica, claro, ¿no? O sea, sí, total. los hongos de psilocibina vienen
a salvarnos un poco de los psicofármacos que contaba hace un ratito, que son inhibidores. Esto al revés estimula. Igual no todo el mundo, digamos, está en condiciones de consumir hongos. Yo siempre recomiendo de que se informen, de que vean de si el estado de salud que tienen es apto, o sea, porque tiene sus cositas también. Lo ideal sería ponerle, si yo te digo, Fer, mira, yo quiero consumir melena de león, ¿no? ¿Qué debería hacer como para hacerlo con conciencia y realmente saber que mi cuerpo lo va a recibir de una buena manera? O sea, ir con algún médico, con algún especialista. Bueno, digamos, si vos quisieras tratar algún tipo de padecimiento, no sé, ya sea fatiga, no sé, cansancio, estrés, no sé, algún tipo de problema, alergia, etcétera, lo ideal sería hablar con un médico que sepa el tema, obviamente. Bueno, hay no sé. muchos que estén como interiorizados con eso y que lo tengan como una posibilidad. ¿Me explico? Porque por ahí alguno te dice, bueno, tomate un ibuprofeno cada 8 horas. Bueno, ahí eso es un tema un poco político, porque la mayoría de los psiquiatras, por ejemplo, reciben regalías de las farmacéuticas por recetar cierta cantidad de medicamentos. O sea, por ahí te recetan una cuestión de llegar a, claro, a vos te dicen esa condición. Si haces, no sé, 100 recetas, te pago un congreso para que vayas a estudiar tal cosa, o no sé, un viaje para vos y tu familia a tal lado, porque de alguna manera el médico es el promotor de lo que vas a tomar, ¿no? Entonces, como no existe mucha gente, pero sí hay gente que confía más en la naturaleza y busca el bien para el otro, ¿no? Entonces, ahí no digo que no, pero bueno, no, digamos, estamos en proceso de formar gente con un poco más de conciencia hacia lo natural y no tanto a lo fármaco. Bien, ok. Entonces hablamos un poco de que hay un montón de tipos de hongos. Así y es. están los adaptógenos también. Sí. Que el adaptógeno, a diferencia del psilocibe, que el psilocibe te genera toda la parte esta más psicoactiva. Sí. El adaptógeno, ¿qué propiedades tiene o cómo es que trabaja? Bueno, a diferencia del psilocibe, los adaptógenos son hongos que tienen propiedades, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, muchos antioxidantes, polisacáridos, betaglucanos, cordycepina, etcétera, que ayudan a nuestro organismo en distintas cosas. A diferencia de los hongos alucinógenos, estos son de venta libre porque no tienen ningún tipo de sustancia que no esté regulada. Okay. Ya el hecho de que no tengan psilocibina hacen de que los hongos puedan ser comercialmente distribuidos. Si afecta de alguna manera a tu sistema nervioso o tu percepción, tiene como ¿ya es ilegal? No, los adaptógenos no tienen esas propiedades pero por eso de sacarnos a nosotros de nuestro eje. Pero por eso te digo, los que, por ejemplo, los que son con psilocibina, los hongos que tienen psilocibina, no son de venta libre. No son de venta libre. Porque de alguna manera afectan a... Porque la sustancia de psilocibina no está regulada, o sea, tampoco hay ningún tipo de política pública que contemple el uso de la psilocibina. No hay nada, digamos, no hay ningún marco regulatorio que diga, o sea, lo que está prohibido es la molécula de psilocibina. No hay nada que hable sobre el transporte de la psilocibina, ya sea en hongos o en un tipo de extracto. No hay nada escrito. Entonces, estamos en un gris constante. Claro, sí, es un vacío legal ahí. Exactamente. Y entonces, retomando el tema de los adaptógenos, estos no tienen la molécula de la psilocibina. No todos los hongos son alucinógenos, ya sea el champiñón no es alucinógeno, los hongos de pino no son alucinógenos, los adaptógenos tampoco son alucinógenos. Pero sí tienen características que nos ayudan en distintas cosas del cuerpo. Por ejemplo, la melena de león es un hongo adaptógeno que sirve para lo que es la memoria, la concentración, el foco, evita el Alzheimer, ayuda al aparato digestivo. Sí. ¿no? El verdecito. Melena de león. Muy bien. Después igual lo vamos a hacer un plano más en detalle, pero... Perfecto. O sea, viene la presentación así, es un frasquito, esto lo vendes vos. Eso es lo que vendemos nosotros. De fungicultores. Sí, de fungicultores, entonces, exactamente. Esta presentación que tenemos acá es el hongo deshidratado. El hongo se pulveriza y se encapsula
Hay distintos tipos de presentaciones también. Puede ser en una solución hidroalcohólica que se llama tintura madre o extractos que le dicen también. Bien. Lo podés comer, es un hongo que vos podés comprarlo entero y lo feteás y podés hacerte, no sé, un salteo de verduras con la melena león si quisieras Mirá, también. o sea, Sí. tiene su gusto también. Tiene su gusto particular, sí. Entonces, la melena de león, ¿qué propiedades me trae en el cuerpo cuando lo consumís? Trae foco, atención, ayuda mucho a la memoria. Bien. De alguna manera como que también baja esos pensamientos de distracción a la hora de querer hacer algo. Es decir, como que permite que procrastines menos a la hora de llevar a cabo Qué una bárbaro. actividad. ¿Sabes lo que procrastino? Bueno, es algo normal, digamos. Sí. Estamos sobreestimulados con un Todo el montón tiempo. de, no sé, ya sea redes sociales o el tema del trabajo, todo es para ayer. Sí, y aparte hasta nos aceleran los audios de WhatsApp para que podamos recibir tener la información más tiempo, más rápido. claro, tal cual. Entonces, hay mucha todo mucha eso data de nos aliena un montón re. y Sí, nos sí, quita comparto. la capacidad de poder concentrarnos a la hora de hacer un tipo de actividad distinta. Hay mucha información de un montón de lados bombardeándonos que el cerebro, quieras o no la procesa de la mejor manera. Entonces, es como que de la nada estás en Instagram, ves un baile de TikTok, viste un tren, después ves cómo están bombardeando la franja de Gaza y después estás viendo que una crema hidratante porque hay un descuento en una farmacia y vos decís, uy, loco, Wow, ¿dónde ¿qué hago estoy con parado? todo esto? Claro, porque de la nada exactamente. vos estás laburando, pero tenés toda esa data. Entonces, ¿dónde estás? Tal cual. Y es como que el cerebro, quieras o no, recibe esa información. Tal cual. No, y aparte también todo eso nos lleva como el consumismo constante, ¿no? De Claro, repente tenés sí. que tener el último teléfono, la ropa, porque ahora se está usando este color y es como, La para moda. un poco. Vamos Sí. despacito. Dejen de comprar en Shane. Claro, Por sí, favor. sí, basta. Colaboren con la producción nacional. Por favor, gracias. Sí, olvídate, basta de generar desperdicios. Claro, sí. Bueno, eso, digamos, la melena de león no tiene ningún tipo de contraindicación. Efectos secundarios. No hay tampoco. efectos secundarios. Ninguno de los hongos tiene efectos secundarios, o sea, es algo muy natural. Ninguno genera ningún tipo de dependencia. Bien. Los podés tomar cuando quieras. Obviamente existen protocolos para que uno vaya, digamos, como adoptando una rutina y el una cuerpo rutina, exactamente. se Igual te das acostumbre. cuenta, el día que no tomás la melena decís como, che, me faltó la melena hoy. Claro. Porque bueno, nada, empieza ahí como medio un desorden, ¿viste? Si no estás como enfocado, decís como, bueno, a ver, me voy a organizar. También va en, a ver, acá magia no existe, ¿no? Entonces también es un trabajo de uno decir como, bueno, voy a tomar esto, pero yo qué voy a aportar para que esto haga su efecto, ¿no? Entonces como una buena organización estaría bien, o metas cortas y tangibles, decir como, bueno, no sé, tengo que leer esta unidad para la facu porque tengo un examen, bueno, me voy a organizar. ¿Cuántas hojas tiene? 100, bueno, hoy quiero leer 10 páginas. Claro. Entonces metas cortas y tangibles donde uno pueda ver ese avance también, ¿no? Porque no podemos comer el elefante de un bocado. Sí, no es como esta película, ¿cómo se llama? La que tiene una pildorita, que el chabón la consume y de la nada puede hacer cualquier cosa. Ah, sí, la vi. Que bueno, un poco de eso habla de todo lo que es el micelio y demás, pero no es magia. O sea, tenés que aportar vos también, o sea, te ayuda un montón, pero tiene que haber también voluntad de tu parte como para decir, bueno, ok, acompaño estos efectos, estos beneficios que trae. Exactamente, voluntad y ganas, las dos cosas. Para ¿no? que Es vayan como, en paralelo, ¿no? Tal Porque cual, es como, si no, bueno, necesito hacer un cambio en mi vida. Bueno, ¿por dónde querés empezar? claro. Empezá de a una cosa, no puedes hacer todo junto, no sé, mudarte, cambiar de trabajo, cambiar de pareja o... No, vamos de a poco. Paso por paso. Exactamente. Sí. Entonces, está la melena. ¿Cuántas píldoras vienen así? En la cápsulas? presentación esa tenemos 30 cápsulas que te pueden durar un mes o más, depende de cómo lo tomes ¿Una vos. por día? Una por día a la mañana. Y estas son de 400 miligramos. Ok. La mayoría vende un poquito menos, 350, 300. Yo creo que con 400, digamos, es la media justa. ¿En qué puede llegar a afectar el gramaje en ese sentido? No, bueno, eso también se puede charlar con la médica que trajo medicina ayurvédica. Ahí va. Yo soy ingeniero, no me quiero meter tanto en la parte médica, pero digamos se pueden tratar un montón de patologías o enfermedades
De hecho, tenemos pacientes con, no sé, enfermedades neurodegenerativas o problemas motrices o con algún tipo de dolencia o pacientes terminales, donde a través de los hongos se les da, digamos, como un poco más de respiro a esos padecimientos que están teniendo. Ok. Ya sea con melena u otro tipo de adaptógeno. Uno que se utiliza mucho en la salud es el reishi, para mí es uno de los mejores. Creo que está de este lado el S. El reishi. El reishi se le dice que es el hongo milenario, porque tiene muchas propiedades. Se utiliza para dormir mejor, para la fatiga muscular, fortalece muchísimo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que a nosotros nos defiende de cosas externas, ¿no? O mismo internas también. Claro. Entonces, al fortalecer el sistema inmunológico, evita de alguna manera la aparición de tumores y cánceres. Esto lo hace produciendo unas células que se llaman cells killers, que lo que hacen, o sea, estas células son capaces de reabsorber células muertas que nosotros tenemos en el cuerpo, que todo el tiempo se están muriendo células, ya sea el cabello, la piel, internamente también. Si estas células muertas quedan mucho tiempo estacionadas ahí y nadie las recoge, ahí es donde se empieza a formar un cáncer, un tumor. Entonces este hongo, digamos, recicla todo eso. Exactamente. Es como como que vuelve el ciclo. No lo hace el hongo, sino que el hongo aporta los nutrientes necesarios para estimular a estos sistemas que nos van a dar estos beneficios a largo plazo. Como hablamos de algo natural, no es como una pastilla que tomamos para que se nos vaya el dolor de cabeza en media hora. Esto es algo, digamos, que lleva un proceso también que hay que ir acompañándolo. Lo bueno es que, como decías, no lo hace el hongo per se. O sea, el hongo te potencia cosas de tu cuerpo para que funcione mejor. Claro, o sea, el hongo vendría a ser como una barrita energética, de alguna manera, por así decirlo, que nos aporta a nosotros los antioxidantes, las vitaminas, etcétera, que hacen que nuestro cuerpo se sienta mucho mejor. Al descansar mejor, ya el otro día tenés más energía. Al tener el sistema inmunológico más reforzado, puedes evitar alergias y resfríos. Entonces, como que es un montón de cositas que van sucediendo en nuestro cuerpo que a lo largo del tiempo nos da esos beneficios. ¿Y se puede mezclar? ¿Puedo consumir una de melena y una de reishi? Podés consumir una de melena y una de reishi. El reishi normalmente se toma a la noche. Y la melena la tomas en el día para que sea un día productivo. Bueno, después hay otros tipos de honguitos. Yo normalmente no recomiendo tomar todos juntos, sino como ir empezando de a poco. De a poco, ver cómo reacciona primero, tu cuerpo. No sé, puedes empezar con una melena para concentrarte, enfocarte, no sé qué. Si tenés problemas con el sueño, o sea, que te despertás a la noche, etcétera, puedes tomar un reishi. Bueno, después hay otros tipos de honguitos. Vamos a ver, pará. Tenemos... Decime vos cómo sería, porque yo acá en esto... Esto que tenemos acá es la raíz de una planta adaptógena que se llama ashwagandha. ¿La planta se llama así? Sí. Okay. Y acá tenemos la raíz. La raíz se deshidrata, se pulveriza y se encapsula también. Esta tiene unas propiedades que lo que hacen es bajar el estrés y la ansiedad de nuestro cuerpo en general. Vendría a ser así como una suerte de, ¿viste el té de tilo? Sí. Dice como, bueno, o la manzanilla, bueno, una cosa así, tal cual. Como que ayuda a transitar el día con menos ansiedad o menos estrés. Bien. Bueno, hay un montón de plantas adaptógenas que nosotros no conocemos porque nadie nunca nos dijo nada, ¿viste? Es como hay una parte boticaria de medicina, de plantas, flores de Bach y todas esas cosas que tienen un gran valor y viene todo de una manera muy natural. No sé, la menta, el limón también ayuda mucho para varias cosas. De acuerdo a la patología de la persona, es lo que puede tomar para que de una manera natural uno pueda, digamos, como transitar mejor algunas cosas. Bien. Tenemos tremela también. La tremela es un hongo parasitario de otro hongo. O sea, vos primero tenés que cultivar un hongo para después parasitarlo. Qué loco eso. Sí. Ese hongo donde nace, ¿qué hongo es? ¿O es cualquiera?
No, es un hongo en particular. Ahora no me acuerdo el nombre. Está bien. Nunca me lo acuerdo, de hecho. Y no, pero también los nombres que tienen como... Sí, son ya nombres bastante te acordás complejos. igual. Sí. Bueno, la tremela lo que tiene como propiedad es que es un protector celular. Lo que hace es hidratar las células y eso se ve reflejado en la piel. Básicamente lo que hace es hidratar la piel y mantener el colágeno mucho más tiempo. La piel se... no sé, por ejemplo, yo sufro mucho de rosácea con el tema de el frío, la calefacción y enseguida la piel se me pone toda roja y se me paspa. Bueno, con esto lo evité. O sea, si bien hay como la piel sensible, no la tengo colorada, que la cara se me cae a pedazos en el piso, ¿entendés? Claro. Entonces como que esto me ayuda un montón. Ok, basta de cremas hidratantes de Dermagloss, con esto ya, digamos, bastaría. Bueno, claro, o sea, se puede son como... cosas que, digamos, de alguna manera complementar, okay. Exactamente. O sea, no digo que un skincare esté mal, pero bueno, también es una manera de evitar seguir en el mundo de lo que es el cuidado personal. Los fármacos, claro, exactamente. Okay. Esto lo hace de una manera natural. Bien. Después ahí tenemos el Cordyceps de Last of Us. El de Last of Us, el que controla a los bichos. Tal cual. Bueno, ese es un hongo que acá se cultiva sobre un tipo de levadura. Porque, bueno, no tenemos ni los 4.000 pies de altura para generar, digamos, una atmósfera y poder cultivar ese hongo de una manera en laboratorio. Así que se hace sobre una levadura. Y las propiedades que tienen es aumento de la energía, aumenta el líbido, también ayuda, digamos, a lo que es el aparato digestivo, ayuda también al sistema inmunológico. De hecho, este hongo fue el que toman los atletas de Occidente, viste que ellos ganan siempre todas las olimpiadas de lo que sea. Sí. Bueno, ellos estimulan, digamos, su sistema con Cordyceps. Mirá, encontramos una fórmula. Tal cual. El Cordyceps, a diferencia de otros, o sea, tiene algunas contraindicaciones con personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de patología cardíaca o algún tipo de diabetes. Ahí tendrán que consultar al médico porque, bueno, como oxigena la sangre, digamos, puede llegar a contrarrestarse con algún otro tipo de medicación. Bien. Pero bueno, digamos, a otros niveles. Esto, digamos, es una dosis baja que no debería afectar a nadie, pero siempre está bueno hacer una consulta con algún profesional. Sí, hacerlo con real conciencia. Exactamente. Y con registro de ver cómo también va afectándole a tu cuerpo. Claro, sí, totalmente. O sea, uno tiene que ser consciente de qué es lo que está sucediendo y identificar esas cosas que quiere o no cambiar. Y acá hay otro frasquito que es más chiquito. Claro, es la microterapia. La microterapia es el nombre que nosotros le pusimos a el protocolo de microdosis con hongos de psilocibina. Estos son los que hablábamos que generaban esta parte psicoactiva, de alucinación y todo eso, pero en estas dosis no. Claro, exactamente. O sea, el hongo genera esas cosas, pero en microdosis nosotros no tenemos ningún tipo de efecto alucinógeno, sino que nos quedamos con los beneficios de eliminar los pensamientos rumiantes, nos quita el estrés, nos quita la ansiedad, nos vuelve más creativos, nos conecta más con el aquí y ahora, nos ayuda a destrabar un montón de problemas que traemos desde chicos, ¿no? Ya sean creencias limitantes, no sé, estructuras familiares, no sé, un montón de alienamientos con cosas, como de repente, no sé, encontrarte con que querés experimentar un hobby nuevo, querés empezar algún tipo de actividad física. Por eso decías como que esto es importante hacerlo con acompañamiento terapéutico por ahí. Como que la saca a flote para que vos las puedas ver y a raíz de eso laburarlo. El acompañamiento terapéutico sirve mucho para integrar todo lo que nosotros vamos a ir viviendo con el consumo de las microdosis. De hecho, las microdosis o los viajes en macrodosis ayudan mucho también a consumos problemáticos de sustancias. Como que te regula como esa gana, esa adicción de consumir. Es que cuando uno entra tan en contacto con uno mismo, te das cuenta qué cosas te hacen bien
y te hacen mal al cuerpo. Entonces de repente gente que tiene problemas con el alcohol o tiene problemas con el tabaco u otro tipo de sustancias, a través de este tipo de terapia, con un acompañamiento terapéutico y digamos con la intención y la voluntad de querer alejarse eso, de... Claro, porque ya vuelvo a repetir, o sea, no hay magia, No, claro. sino que es una cuestión también de voluntad y decir como, bueno, quiero trabajar en mí y quiero superar todos estos obstáculos que pueden ser, no sé, hasta un duelo, una pérdida, que uno esté ahí como viendo qué hace con esto o esperando a que baje la nave de Star Wars. Claro. Y eso no va a suceder si vos no te pones a trabajar. Entonces, bueno, digamos, es una manera natural, porque la psilocibina tampoco genera una dependencia. De hecho, cuando vos consumís, no sé, hongos en cantidad macro, por ejemplo, si vos al otro día quisieras hacer un viaje exactamente igual al que tuviste el día anterior, deberías consumir el doble o un poco más para tener el viaje. O sea, porque en nuestro cuerpo enseguida genera resistencia a la psilocibina. No es algo que el cuerpo te vaya a pedir en lo inmediato, decir como, che, mañana quiero hacer otro viaje. No, porque te baja tanta data que vos vas a estar, después de un viaje de macro, por ejemplo, un poco saturado vas a estar por ahí, ¿no? como procesando un montón de cosas que viste, que viviste, no sé, capaz Claro. que te despediste de tu abuelo, que lo extrañabas y estaba ahí siempre presente y como que no lo soltabas, o te diste cuenta de que, no sé, tenías creencias limitantes que a vos te limitan de alguna manera a ser como quisieras ser, o te das cuenta de que, no sé, un montón de cosas, ¿no? Me gustaría contar una A ver, anécdota, dale. porque a mí me pasó que con unos amigos éramos 4. Sí. Dijimos, bueno, vamos a consumir hongos porque ya veníamos como con la curiosidad. Entonces compramos a un chico que la verdad que los producía muy bien, tipo todas bolsas selladas al vacío. Eran 2 gramos para cada uno. Entonces dijimos, bueno, hicimos medio un ritual, tomamos un jugo cítrico antes, el chocolatito junto con el hongo, como para que no sepa, porque tiene un sabor bastante... El hongo cuando Bastante particular. Bastante particular, bastante a tierra. Tierra, humedad. Tierra, humedad. Y bueno, empezamos el viaje y cada uno estaba en la suya. Esto era verano, ponerle más o menos febrero. Cada uno en la suya. En un momento yo me voy a la pieza con los auriculares a escuchar música, porque realmente es un viaje. Cómo te conectás con los sonidos y cómo también te conecta con otras partes del cerebro. Empezás a tener estimulaciones distintas a las que por ahí en la cotidianidad recibís desde la música, ¿no? Sentís más las vibraciones, te conectás más con cada instrumento individualmente. Y bueno, yo estaba como en este viaje particular. En un momento salgo de la pieza de mi amigo y veo a otro amigo mío que estaba parado en la puerta de lo que era la habitación de su abuela, que había fallecido hace unos meses. Y estaba así, duro, quieto, ¿viste? Y en un momento le toco la espalda y le digo, Fran, porque se llama Franco, le digo, Fran, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y tipo, se da vuelta y entra a llorar catarata, se sienta contra la pared y... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Le digo, bueno, entendé que es parte del proceso, porque era la primera vez que consumía. Entendé que es parte del proceso, es como que lo necesitabas seguramente, entonces por eso estás como exteriorizándolo con el llanto. Se ve que por ahí no lo pudo canalizar tanto esa pérdida. Y le digo, ¿querés que esté con vos? ¿Necesitas o estar solo? No, anda tranquilo. Lo dejé ahí llorando. Al rato vuelve con una bandeja así, una fugaceta con papas al horno, el chabón, o sea, tac, pero que le hizo bien. O sea, lo que ves como que esto que vos decías, procesar información que por ahí está en nuestro subconsciente, traerla a un plano más terrenal para poder registrarla, y te abre un montón de conciencia. A mí me pasó que entendí esto de lo que es el límite, porque yo venía de vacaciones, me fui a Córdoba, viste el Cosquín Rock, me fui después a Cura Brochero a conocer a la casa del tío de un amigo, un viaje súper místico, volví hermoso. Recambiado, hermoso, y venía como muy, muy nostálgico, viste. Y cuando consumí, empecé como a decir, che loco, quiero ir a Córdoba, ¿y por qué no? O sea, ¿qué me detiene? ¿Qué me frena? ¿Qué límite tengo? O sea, no tengo hijos. No tengo el trabajo, si quiero lo puedo dejar. Mi familia está bien, está con salud. Digo, si quiero, ellos pueden subsistir solos, ¿no? Claro. Yo valgo por mí mismo, entonces me puedo ir a Córdoba. Vendo todo, consigo un laburo allá, o veo de qué forma, pero no hay ningún tipo de límite.
en esa acción, ¿me entendés? Y entender eso después me abrió un montón la cabeza para poder ejercer otro tipo de actividades. Como que decías, rompe estas barreras limitantes y abre tu conciencia, quieras o no. Rompe las barreras limitantes y de repente es como que te das cuenta de que puedes hacer lo que vos quieras si quisieras. Bueno, yo soy una persona bastante, no sé si hiperactiva, pero bastante inquieta. No, como todo el tiempo haciendo cosas. Claro, sí, pero sabes que yo disfruto de cada una de las cosas que hago, ya sea estudiar una diplomatura, o pasar música, o hacer teatro, o hacer acroyoga. Sí, sí. Multifacético. Sí, sí. Pero bueno, es algo innato mío decir como, che, ¿qué onda esto? Lo voy a probar, no me gusta quedarme con las dudas de las cosas, Claro. es decir, como me permito probar y después decir como, che, ¿sabes qué? Esto no me gustó, pero ya tengo la experiencia, no me voy a quedar con la duda, Claro. porque no soy así y bueno, me gusta experimentar. Sí. Bueno, volviendo un poquito a lo que son los viajes, cuando uno consume los honguitos, voy a explicarle así por arriba, digamos, a la gente qué es lo que sucede, ¿no? Sí. Desde que consumís los honguitos, que hay distintos tipos de protocolo. Primeramente, el día anterior se recomienda hacer un ayuno de al menos 8 horas antes de la ingesta, no comer carne, no tomar alcohol, no consumir otro tipo de sustancias. Y en el momento de la toma, yo siempre recomiendo de que lo intencionen. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier tipo de toma, la melena de león, el reishi, lo que sea, también es como poner en palabras qué es lo que vos estás esperando o cuál es tu expectativa de lo que estás a punto de hacer. Entonces como que bueno, quiero que este viaje sea lindo, quiero encontrar, no sé, el camino de lo que a mí me genera felicidad, o quiero resolver esto que me está incomodando, me está molestando. Entonces los hongos de alguna manera nos van a mostrar cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir. Claro. Bueno, lo mismo el entorno, o sea, se habla de un set and setting. El set and setting... Como preparar todo. Claro, o sea, es como cómo vamos a llevar a cabo la ceremonia. No es lo mismo comer hongos y subirse al Sarmiento a las 7 de la mañana que hacerlo en un espacio al aire libre, con gente contenedora, en un lugar cómodo, cerca de, no sé, un baño, una cama, una frazadita, Claro. una sombra de un árbol. Como buscar cierto confort también, exactamente, ¿no? O sea, es un espacio y es un momento para uno mismo, ya sea acompañado o no de otras personas, pero es un momento que uno mismo se regala para ese momento. Entonces, bueno, una vez consumido los honguitos, entre 5 y 90 minutos empiezan los primeros efectos. Esto va a depender mucho del metabolismo de cada persona, ¿no? Del peso de la persona también es la cantidad de hongos a consumir. Claro. Y el viaje normalmente dura entre 4 y 6 horas. Es bastante. Es bastante. Depende de la cantidad de hongos, va a ser la intensidad. No quiere decir que vayan a ser más horas. Sino como que la intensidad del viaje sea como equitativa durante todo el tiempo. No, tiene sus bemoles sobre el viaje. O sea, es Ok. como que de repente estás como con mucha carga de psilocibina, después baja, te permite hacer cosas, después volvés como a entrar en otro viaje. Todo esto hablando de manera de recreativa, ¿no? Del viaje, Sí, sí, ¿no? sí. Porque también se hacen viajes de macrodosis para fines terapéuticos que tienen otro tipo de preparación. Claro, otra ceremonia. Claro. Dentro de ese viaje, dentro de esas 4 a 6 horas, adentro de ese viaje el tiempo transcurre muy distinto. Re. Se vive como si fuese, no sé, unas 10 horas de viaje. Sí, sí, sí. Entonces como que hay mucha gente que esta información no la tiene, entonces entra en un ataque de ansiedad o de paranoia y dice, me voy a quedar acá adentro toda la vida y ya viendo está. colores fractales, todo en HD o no reconociéndome en el espejo, que son eso es cosas loco. que suceden. No sé, también te hacen llorar mucho, te hacen moquear. No a todo el mundo le pasa. Hay gente que no ve nada, hay gente que sí, hay gente que le da sueño, que le da frío. Es que tenés de. Es Todos muy los personal. viajes son es muy personales personalizado y no todos los viajes van a ser iguales. Claro. Existe algo que se llama el bad trip o Bad un trip. mal viaje, Sí, sí.
que La eso pálida. sucede, la pálida, que normalmente eso sucede porque la persona no tiene la información necesaria como para relajarse y poder disfrutar del viaje, o la persona está atravesando algún tipo de estrés postraumático o tiene algún tipo de padecimiento de ansiedad o lo que sea y genera este mal viaje. Claro, porque vos querés salir como todo el tiempo, decís, uy, ¿cuánto voy a estar acá? ¿Cuánto voy a estar Claro, acá? querés Y eso controlarlo, querés, digamos, como que esto se te pase ahora. Y es como, no, mamita, esto no depende de vos ahora. Claro, Mi ya ciela, está. estás adentro del viaje, Ya te la estás tenés que acá. aguantar, ¿sabes? hasta que no llegue al final la terminal, Claro, no tal frena cual, esto. tal cual. O sea, rápido, sin estaciones intermedias. Claro, sí. El Sarmiento. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso también es una data que la gente necesitaría saber al momento de generar algún tipo de viaje, ¿no? Porque, bueno, hace a la integración del viaje también. Entonces, si por ejemplo yo quiero consumir, ¿no? Como para de esta forma recreativa, Sí. ¿cuáles serían los pasos recomendables para bajarlo un poco a tierra? ¿Cuáles serían los pasos recomendables a seguir? Las recomendaciones serían de alguna manera, digamos, como el día anterior, hacer un buen detox, al menos el día anterior, cuando más días sin comer carne, sin tomar Andar liviano. alcohol y todo eso, como mucho mejor, porque recordemos que somos lo que comemos. Y bueno, al momento de hacer la ceremonia con la medicina, está bueno, digamos, tener un buen set and setting. Personas confortables que acompañen el momento. Se recomienda que haya uno que no esté consumiendo para... En lo posible sí, digamos, porque, bueno, más si va a ser la primera vez de las personas que van a hacer esta experiencia, ¿no? Claro. O sea, estaría bueno de que una persona haga, digamos, como de tutor por si de repente, no sé, alguien se empieza a sentir mal o lo que sea. También el detox de los días anteriores ayuda mucho a evitar dolores intestinales y todo eso, porque recordemos que todo se absorbe por el intestino grueso y que nuestro cuerpo se vuelve más sensible y permeable a cosas, ¿no? Claro. Bueno, digamos así como igual la idea de esto es como dar información, digamos, no incentivar al consumo. No incentivar al y si consumo, lo hacen, simplemente una manera de prevención y reducción de daños. tal cual. Sí, además a modo informativo, porque hay una realidad. La gente consume, la gente es curiosa, la gente quiere probar, está perfecto, creo que todos están en su derecho de poder hacerlo, pero sí es necesario cierta conciencia sobre cómo lo tenés que hacer. Claro, tal cual, porque no. hay gente que ha venido a consultarme como, che, me quiero ir de fiesta, no sé qué, cuántos gramos tengo que consumir, y es como, y mirá, me parece que si va a ser tu primera vez, no te recomiendo que sea de esa manera, y tampoco te lo recomiendo como para ir a una fiesta. Esto es más una medicina de introspección, más sanadora, y de repente te vas a encontrar adentro de un lugar oscuro donde las cosas se te distorsionan bastante y podés llegar a tener un mal trip por haber hecho mal las cosas, ¿no? Capaz que desde la desinformación, es decir, como bueno, la mayoría de las sustancias enteógenas o digamos que alteran de alguna manera las percepciones o los sentidos, la mayoría son utilizadas en fiestas. Esta podría encajar en ese como, pues no, mi ciela. No. Tiene un trasfondo un poco más profundo. Claro, es más de introspección, otro tipo de cosas, y no es parecida en absoluto a ningún otro tipo de sustancia. Algunos pueden decir, bueno, la parte quizá de las visuales se puede asemejar un poco a lo que es el LSD, pero hasta ahí, porque no funciona igual, no es lo mismo. Claro. Bueno, de hecho el LSD se utilizaban, hacían terapias con pacientes con LSD, pero bueno, hoy en día no se usa tanto porque una terapia LSD dura más o menos unas 18 horas. ¿18 horas? Sí. O sea, es un día entero que tenés que tomar. Claro, más o menos. El LSD es una sustancia que dura mucho tiempo en el cuerpo. Claro, wow. A diferencia de los hongos que duran hasta 6 horas, 8, depende del metabolismo de cada uno, pero entre 4 y 6 horas es, digamos, el tiempo
Después, de acuerdo a la cantidad de hongos, es la intensidad del viaje. Una cosa es una dosis muy baja, que se la considera dosis de museo, que se le dice, donde uno puede percibir, claro, ves un poco más en HD, los sentidos se agudizan un poco. Eso está bueno. No sé, es como que de repente estás explorando tus sentidos por primera vez, porque de repente es como, wow, puedo ver cómo el tramado del hilo hace bien las a la prenda digitales que estoy usando, las huellas digitales, cómo respira la naturaleza. Bueno, nada, es muy lindo de experimentar esa parte. Después, a medida que va subiendo a la dosis, como que todas esas cosas se intensifican. Después hay digamos, un rango entre 3 y 4 gramos que se utiliza para fines terapéuticos, y a partir de eso se puede decir que es una dosis alta o heroica, que no sé si la recomiendo tanto. O sea, si bien el viaje es muy profundo, no hay manera de integrar mucho, porque vi tantas cosas tan fuertes que después es como si fuese un sueño. Es como, che, vi tantas cosas como realmente. Claro, tal cual. Bueno, digamos, eso es un poco así a grandes rasgos de lo que se puede hablar de esta data, ¿no? Que podemos bajar acá a tierra. Claro. Y volviendo a lo que es los adaptógenos, Sí. Hay varias opciones. Sí. ¿Cómo uno puede determinar qué es lo mejor para consumir? Porque por ahí le digo, bueno, che, la verdad que tengo ganas de probar con un hongo adaptógeno. ¿Cuál es recomendable o cómo yo me doy cuenta cuál se adecua más a mi estado o a mis necesidades? Bueno, primero habría que identificar bien cuál es el padecimiento que estás teniendo y de dónde viene. Digamos, si quisiéramos hacerlo bien, ¿no? Porque si vos decís, bueno, no sé, necesito estudiar, tengo que rendir un parcial, y yo digo, bueno, empezá tomándote la melena león, que eso te va a enfocar, y las horas que te sientes ahí a estudiar realmente van a ser productivas. Claro. Si de repente me decís, bueno, no sé, me cuesta mucho dormir a la noche, siento que me despierto, me levanto cansado, y ahí puedes probar con un Reishi. O si de repente tu falta de energía la ves como en el cansancio en el día a día, puedes probar un Cordyceps. Claro, la gente que entrena también. La gente que entrena toma mucho Cordyceps, o sea, no todos, pero digamos, la gente que conoce los hongos toma Cordyceps y genera, digamos, como un rendimiento mucho mayor que si no lo tomaras, y quizás es mucho más saludable que andar tomando, no sé, algún tipo de energizante o un ganador de masa muscular o alguna, ¿cómo se llama esta otra que se toma? Bueno, creatina y todo eso. O sea, que si bien está bien, pero eso también tiene, digamos, como sus contras, ¿no? O sea, como que afecta mucho la parte de los riñones, porque todo eso el cuerpo lo tiene que procesar. Claro, sí. Entonces, para alguien que también quiera consumir, veo que por ahí no tiene un padecimiento puntual, pero por ahí como quiere ayudar a su sistema, la tremela es muy buena también. La tremela es muy buena también, o sea, para la piel. Bueno, en fin, digamos, son complementos que uno puede incorporar en su día a día sin ningún tipo de contraindicación muy severa, al menos que, bueno, no sé, de repente seas una persona cardíaca o tengas, no sé, algún tipo de diabetes. Hay algunos mitos que tendrías que consultar con tu médico si tiene o no algún tipo de contraindicación. Bien. Bueno, lo mismo pasa con los psilocides. Claro. Por ejemplo, en lo que es macro, normalmente conviene hacer algún tipo de, nosotros le decimos screening del paciente, donde le hacemos algún tipo de preguntas. Por ejemplo, no sé, tenés algún tipo de problema cardíaco, sufrís algún tipo de, digamos, tomás algún tipo de medicación, psicofármaco, porque digamos, hay muchas medicaciones que se contradicen un poco. Algunas regulan todo lo que es la serotonina, y vos de repente le mandás y puedes tener algún tipo de problema de exceso de serotonina. No me voy a meter en la parte química, pero bueno, siempre está bueno, digamos, hacer una consulta, de ver cuántos gramos, cómo. Bien. Y si, digamos, el estilo de vida que yo llevo está alineada con las cosas que necesitamos para llevarlo a cabo. Perfecto. Y yendo con lo que es
fungicultores. Sí. Vos, digamos, te quiero comprar un frasquito de melena. Bien. ¿Cómo es el proceso? ¿Te escribo por Instagram? Sí, me escribís por Instagram o al WhatsApp, digamos. Todos los días estamos evolucionando un poco. Esto la verdad que está creciendo demasiado. Bien, qué bueno. La verdad Te que felicito. sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos el Instagram, que es Fungicultores. Tenemos una tienda nube. Y si no, a través del WhatsApp también puedes hacer consultas. Bien. Y nosotros hacemos envíos a todo el país. Bueno, o si no Y te haces también- caso, lo retiras. Y también esto de si necesito algún tipo de como terapia alternativa, esto de, por ejemplo, la ayurveda, la medicina Claro, ayurvédica. la medicina ayurvédica, o sea, cualquier tipo de consulta que exceda, digamos, a los conocimientos que yo tengo o que tienen las otras personas que trabajan conmigo, digamos, en la parte del community manager, que me ayudan a contestar los mensajes porque el teléfono explota todos los días. Bueno, bien. Te derivamos o digamos, recomendamos que hagas la consulta con un médico psicólogo, psiquiatra o de médico ayurvédico. Entonces, de esa manera, digamos, integramos un equipo interdisciplinario donde hacemos colaboraciones y vamos armando esta red de micelio, ¿no? Porque Claro. de repente vos venís y me decís como, che, mira, me gustaría esto, y de repente los honguitos que estás consumiendo te ayudan, y otro te dice, che, Fran, veo que estás bien, no sé qué, y vos le comentás, entonces la otra persona se acerca, y bueno, de esa manera es como que vamos armando esta red de micelio. Pues la verdad es que lo que funciona muy bien es el boca en boca, Siempre. que es la sí. idea, ¿no? O sea, yo Otra vez la experiencia personal creo que se puede totalmente. llegar mejor a entender. Claro, entonces de esa manera, digamos, como que nosotros generamos esta red a través de las personas que nos van contactando. Que aparte, tengo clientes en un montón de partes del país, no sé, mucha gente del Chaco que nos pide, de Bien. La Pampa, en Córdoba, en Neuquén. Qué bueno. Que bueno, nada, ya de repente como que somos amigos porque, tipo, no sé, hay una chica que me escribe en Neuquén y me dice, no, necesito que me mandes una caja de tal porque le voy a dar a mi vecino y no sé qué. Es como que Qué bueno. es muy limitado, digamos, el acceso a este tipo Claro, de sí. honguitos adaptógenos, y la gente está buscando en este momento algo más natural y menos artificial, ¿no? Que es pan para hoy y hambre para mañana, porque lamentablemente nos ayudan en una cosa y nos estropean otra. Claro. Entonces, bueno, digamos, ahí es donde yo me siento un poco realizado con ver a la gente que realmente le funciona y le da, digamos, algún tipo de resultado en su vida cotidiana. Claro. Bien. Bueno, yendo ya es la pregunta final que te A quiero ver. hacer. Sí. El podcast se llama El Faro, porque Sí. de alguna manera me interesa mucho saber qué es lo que guía a la persona, al entrevistado, en su camino en esta vida, ¿no? ¿Vos cuál considerás que es tu faro hoy en día? Wow, qué pregunta. Mira, mi faro o mi objetivo es como ver de que la gente se sienta cómoda, se sienta más feliz. Me gusta como llegar a la gente con cosas que no sabe, transmitir la información que yo tengo, para que, bueno, nada, la gente sepa de qué es lo que estamos hablando. Entonces, mi visión sería esto, ¿no? Como ayudar a la gente con los conocimientos que yo tengo y, bueno, transmitirlos también, ¿no? Porque Es con una buena buena causa. vida no se va a llevar nada, ni Claro. plata, ni Todo ropa, prestado. todo prestado, ¿entendés? Entonces, si yo puedo darte algo a vos que te va a hacer bien, ya sea desde un hongo o una charla o lo Sí, que sí, sea, o escuchar. acompañamiento desde una escucha activa, yo ya me siento realizado. Hermoso. Entonces va por ahí. Bueno, Fer, Fran, un muchísimas gusto. gracias. Gracias a vos por invitarme y bueno, ¿Algo que quieras decir sobre tu proyecto, lo que necesites? Es el espacio. que me compren, ¿no? Que compren, compren. No. La verdad es que agradezco mucho este espacio, digamos, para difundir toda esta información, todo este material.
Y que bueno, que la gente sea un poco más consciente de sí misma y que haga lo que se le cante el culo. Hermoso. Porque no se van a llevar nada, no le deben nada a nadie y la vida es tuya y está para disfrutarla. Así que no te hagas tanto drama por las cosas y ocúpate más de lo que a vos te hace feliz. Qué hermoso. Ese sería mi mensaje. Gracias, Fer. Gracias a vos. Che, boludo. Increíble.